Hola a todos y todas, muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de Biología y Geología. En la clase anterior estuvimos explicando cuáles eran las características generales del reino de los animales y su clasificación. Hoy vamos a comenzar, pues propiamente dicho, con el tema 7, los animales invertebrados. Entonces, lo mismo, vamos a ver también cómo son estos animales invertebrados, cómo se clasifican y vamos a comenzar a explicar algunos de los grupos, pues empezando por los más primitivos. En esta imagen que os he puesto, pues aparece un calamar, como todos veis, con su tinta, ¿verdad? La tinta del calamar. Y que lo que parece que está cazando algo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues os pongo esta imagen precisamente porque todos habréis visto pues en películas, novelas, tebeos, esta idea del calamar gigante, de los monstruos marinos, ¿verdad? Que aparecen tanto en las novelas de ficción y que han estado pues en la historia pues desde la antigüedad, ¿verdad? Han atemorizado a los marineros, pensaban que en el mar pues había estas criaturas gigantescas que podían atacar a los barcos, pues como puede aparecer en la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, pues tienen que luchar, se enfrentan contra uno de estos monstruos marinos con tentáculos. También aparecen en muchas películas. No sé si habéis escuchado la palabra kraken. Bueno, pues el kraken se supone que es uno de estos pulpos o calamares gigantes que viven en las profundidades de los océanos y atacan a las personas. Entonces, bueno, ¿es esto una leyenda? ¿Es esto real? Pues parece ser que, si bien es una leyenda, ¿no? No es del todo falso, no es una invención, sino que seguramente esté basado en un animal que sí que existe, que es el calamar gigante. Hay varias especies y que algunos de ellos son especialmente grandes, como por ejemplo el que tenéis aquí en la imagen, que es el Architeutis dux, y que puede llegar a medir hasta 18 metros de largo. Aquí tenéis pues la comparación entre un ser humano, ¿verdad? Este submarinista, y la longitud que tendría pues este bicho, ¿verdad? Este calamar gigante tan grande. Entonces estos animales normalmente viven en zonas profundas del océano y que pues cuando mueren tienen una serie de gases en su interior que lo hacen que floten mucho y suben a la superficie y a veces aparecen enredados en las redes de los pescadores o bien varados en las playas. Entonces, pues al ver que existían calamares pues muy grandes, esto seguramente haya alimentado la imaginación de pues eso, de los novelistas y este tipo de, ¿no? de fantasías o de leyendas respecto a estos monstruos, ¿no? Si hemos encontrado un calamar tan grande muerto, pues puede ser que haya incluso más grandes. ¿Y qué pasaría si les da por atacar a los barcos? Bueno, pues de ahí surgiría toda esta leyenda del kraken y de los monstruos marinos. Ya os digo que es frecuente que aparezcan muchas veces en los puertos, que sean atrapados por los pescadores. Aquí, bueno, pues un calamar gigante de 150 kilos y 10 metros en las aguas de Asturias se encuentra, ¿verdad? Bueno, pues ya veis que no es tan grande como el de la diapositiva anterior, pero esto ya es una cosa bastante seria. Os dejo aquí un vídeo, que os lo pondré en la descripción, un vídeo muy interesante porque en 2013 consiguieron científicos poder grabar estos calamares gigantes en vivo. Los grabaron pues nadando libremente en el océano gracias a un submarino, ¿verdad? Especial, que le acoplaron una esfera metálica con lucecitas intentando simular a una medusa y de esta manera atrapar a estos calamares que irían, ¿verdad?, a atrapar a la medusa, porque los calamares son depredadores.
Y de esta manera consiguieron obtener estas imágenes que son tan curiosas si queréis ver a uno de estos calamares gigantes en acción. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, pues los calamares pertenecen precisamente al grupo de los animales invertebrados. Y este Architeuthis dux es el invertebrado más grande que existe. Entonces, dentro del grupo de los invertebrados, ahora veremos que hay una gran variedad de organismos y que, pues, tenemos desde un caracol pequeñito, ¿verdad? Que todos conocemos, o una hormiga, es un invertebrado, hasta, pues eso, un calamar gigante de 18 metros. Y su variedades de formas, de tipos de vida, de anatomía, es enorme. De hecho, los invertebrados es el grupo de animales más numeroso que existe y el 95%, esto es un dato curioso, de, el 95% de todas las especies de animales conocidas son invertebrados. Para que os hagáis una idea. Estos puntos de aquí del mapa, ahora que los veo, pues representan zonas donde se han encontrado y donde suelen vivir pues estos calamares gigantes. Bueno, vamos a continuar. Ya os digo que la variedad es enorme en cuanto a tamaños, también tienen muchas formas de desplazarse, los hay que son sésiles. ¿Eso qué significa que son sésiles? Que viven fijos. Por ejemplo, esto es una esponja, quiere representar una esponja, ¿verdad? Vive pegado al suelo, ¿bien? Luego, y no puede moverse libremente, pero la mayoría de los animales invertebrados, pues como un escarabajo, como un gusano, como una mariposa, pueden moverse con libertad, o el pulpo que puede nadar. Entonces, pues hay de los dos tipos. También la presencia de esqueleto. Aunque suene un poco contradictorio, los invertebrados, ya hemos dicho que su característica fundamental es que no tienen columna vertebral. Pero, aunque no tengan columna vertebral, sí que tienen algún tipo de esqueleto que les permite mantener la forma de su cuerpo. Un ejemplo de ello, pues puede ser el exoesqueleto de los artrópodos, la cáscara de la gamba, ¿verdad? Cuando si habéis comido langostinos, pues y habéis pelado un langostino, pues veréis que, bueno, esa cáscara es flexible pero rígida y que constituye el esqueleto externo que tienen algunos artrópodos, como los insectos, como, como los crustáceos, etcétera. Y luego también, pues hay algunos, ya veremos, pues que tienen otros esqueletos especiales, diferentes, como pueden ser, pues conchas, como puede tener el caracol, o los bivalvos, ¿no? Los mejillones que tienen dos valvas, dos conchas, pues esos también serían, pues un tipo de esqueleto, aunque el cuerpo es blando, pero por fuera se agregan esa sustancia dura que le sirve pues para protegerse fundamentalmente. Además de la variedad de formas y de estilos de vida, pues eso, es un grupo tan variado que pueden vivir. Hay organismos que son acuáticos, pues como el pulpo, muchos de ellos viven en aguas saladas, en agua marina, pero otros pueden también vivir en aguas dulces. Tenemos ejemplos de organismos adaptados a vivir en aguas dulces. Y por supuesto hay organismos, animales invertebrados terrestres, como puede ser este caracol común o la lombriz de tierra o el escarabajo, o la mariposa también, de los que vemos aquí. Son invertebrados terrestres. Entonces ya veis que pueden vivir en una gran variedad de medios. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues existen 8 grupos principales de invertebrados. 8 grupos de invertebrados. Los tenéis en la página 116 de vuestro libro. ¿Estos grupos cuáles son? Bueno, pues un primer grupo es el de los poríferos y los celentéreos. Celentéreos o nidarios tenéis en vuestro libro. Es lo mismo.
Los suelen poner juntos porque son organismos son los más primitivos, ¿de acuerdo? Dentro de los protoctistas sabéis que hay un grupo de los protozoos que son los flagelados, ¿vale? Que son estos organismos que tienen flagelo. Bueno, pues a partir de estos protoctistas con flagelo se unirían, formarían una gran colonia que poco a poco se iría especializando hasta dar lugar a estos primeros organismos invertebrados que serían los poríferos. ¿Vale? Poríferos y celentéreos son onidarios, son los más primitivos y que proceden, su origen está en estos protoctistas. ¿Qué son los poríferos? Bueno, pues así dicho en dos líneas, sería pues los poríferos son las esponjas, ¿vale? Las esponjas de mar, que son organismos muy sencillos, que prácticamente que no tienen órganos directamente, sino que tienen algunas células especializadas, que viven en medios acuáticos y pues bueno, son los organismos más sencillos de todos y que viven sésiles en el fondo del mar. Luego tenemos el siguiente grupo que son los nidarios. ¿Cuáles son los nidarios? Los nidarios son las medusas que nos representan aquí, ¿no? En la imagen. Las medusas, los pólipos, las hidras, las anémonas, todos estos organismos que normalmente tienen un aspecto un poco pues como de bolsa y con tentáculos, ¿vale? Es muy característico y que muchos de ellos son venenosos, la mayoría te pican, ¿verdad? Si la medusa, si la tocas, te pica, te inyecta un veneno. Bueno, pues estos son los nidarios, ¿vale? Nidarios o celenterios, como hemos dicho. El siguiente grupo es el grupo de los gusanos. Bien, dentro de los gusanos distinguimos tres tipos. Se les llama pues gusanos comúnmente, pero hay que distinguir entre platelmintos, nemátodos, bueno, en el libro lo pone sin acento, nemátodos, y anélidos. Entonces, también dicho muy rápidamente, los platelmintos sería, por ejemplo, la tenia, son planos, como su nombre indica, ¿verdad? Ay. ¿Vale? Son gusanos planos y segmentados, como si fuese una antigua película fotográfica, no sé si las habéis visto, antes de que existiese la fotografía digital, pues existían estas películas, tienen un poco, a mí me recuerdan siempre ese aspecto. Los nemátodos son gusanos cilíndricos y sin segmentar. ¿Bien? Y luego los anélidos son gusanos cilíndricos y están segmentados en anillos, que ya explicaremos más adelante, segmentados en anillos como por ejemplo la lombriz de tierra. ¿Verdad? Este de aquí sería un anélido, una lombriz de tierra que todos y todas conocéis. ¿Vale? Pues estos tres grupos constituyen o se agrupan en los gusanos. Después tenemos a los moluscos. Los moluscos es un grupo de invertebrados que tienen el cuerpo blando y normalmente tienen un caparazón o una concha. Entonces, pues dentro de este grupo encontramos pues los caracoles, pero también tenemos a los cefalópodos como, bueno, como los pulpos que tenéis aquí dibujados, o también a los bivalvos, ¿verdad? Las conchas, los mejillones, las vieiras, las ostras, bueno, pues también son moluscos. Hay muchos tipos. Después tenemos a los artrópodos. Pasamos a este otro lado. Los artrópodos, que es el grupo con más especies, es el más diversificado y que se caracteriza por tener un exoesqueleto, ya hemos dicho, más o menos rígido y que está dividido en pequeñas placas, como si fuese la armadura de un caballero medieval y que, pues, que sirve sobre todo para protegerles.
Este sería el caso de los artrópodos y aquí se incluyen los crustáceos, los insectos, miriápodos, hay una gran diversidad. La mariposa, por ejemplo, que es un insecto, pues pertenecería al grupo de los artrópodos. Y por último tenemos a los equinodermos. Los equinodermos que tienen la superficie, no tienen cabeza realmente, tienen muchas veces pues esta simetría radial, como la estrella de mar, y suelen tener el cuerpo cubierto por púas o tienen pues placas que los protegen. Entonces estos serían todos los grupos de invertebrados. Tendríamos poríferos y nidarios, platelmintos nematodos anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. Bien. A continuación, pues en este tema, en esta clase y en las siguientes, pues lo que iremos es viendo cada uno de estos grupos por separado. Vamos a comenzar con el primer grupo, que serían los poríferos. Los poríferos, ya os digo, son los organismos más simples, no tienen órganos ni aparatos especializados, simplemente tienen, pues eso, algunas células diferentes, más o menos organizadas, pero no llegan a constituir verdaderos órganos. Se llaman poríferos porque tienen muchos poros, que es lo característico. ¿Qué más aspectos son importantes? Bueno, no tienen simetría. Esto es importante. Son tan sencillos, aunque estos son muy esféricos, pero si buscáis en internet imágenes de poríferos, pues los hay muy irregulares, ¿verdad? Hay esponjas que tienen un aspecto como este y no tienen una verdadera simetría. De hecho, muchas veces, si vosotros lo veis, pensáis que es como si fuese una roca de colores o no recuerda a lo que nosotros entendemos por un animal. Las esponjas, pues normalmente eso, tiene una forma más o menos esférica, un poco irregular, a veces tienen forma más alargada, como si fuese un tubo o una jarra. Tienen una gran variedad de formas, pero ya os digo, siempre irregular y sin simetría. Su cuerpo mantiene esta forma gracias a que tiene un esqueleto interno, os lo señalo aquí, un esqueleto interno formado, constituido por espículas. ¿Veis que son estos especie de tridentes? Son microscópicos prácticamente y que están hechos de carbonato cálcico. Entonces, esto le permite a la esponja mantener la forma, pero como no están soldadas, no están unidas unas con otras, entonces les da cierta flexibilidad. Si vosotros vais a una farmacia y compráis una esponja, o al supermercado y compráis una esponja natural, que es una esponja pero ya muerta, que da el exoesqueleto, el esqueleto de espículas. Entonces, si vosotros podéis estrujar, os dais cuenta de que la esponja natural es un poco resistente, pero que se puede estrujar, ¿verdad? Porque le da cierta flexibilidad este esqueleto. Su cuerpo está dividido en varias partes. Primero, los poros, ¿de acuerdo? Esos agujeritos que hay en la superficie y que le permite que entre el agua a través de los poros. Esto es importante. Entonces, esta es la forma que tienen ellos pues, de alimentarse, los poríferos. Entra el agua por los poros y pasa a una cavidad interna que se le llama cavidad atrial. Estas esponjas en el interior están huecas. ¿Vale? El interior de la esponja hay una gran cavidad interior. Eso se le llama cavidad atrial. Entonces, el agua pasa por los poros, llega a la zona central, a la cavidad atrial, y
sale al exterior por un orificio superior más grande que es el ósculo. ¿Bien? El ósculo, lo tenéis aquí. Entonces os voy a dibujar un poco más grande. Vamos a pensar que esto es la esponja, ¿verdad? Este es el ósculo, el orificio central, y bueno, pues tiene una gran cavidad atrial en el interior. Pues por aquí están los poros, ¿verdad? Estos canales, estos agujeros que lo comunican con el exterior. Entonces el agua entra por los poros, llega a la cavidad atrial y sale al exterior por el ósculo. ¿Cómo se produce esta corriente? ¿Qué es lo que propulsa el agua? Bueno, porque tiene en esta superficie unas células con unas células especiales que tienen como una especie de cono y un flagelo. Entonces, este flagelo, al moverse, produce esta corriente que transporta el agua. Entonces, estas células de la superficie mueven el agua y capturan las partículas de nutrientes que pueda llevar el agua del mar. Entonces, por esta superficie, todas estas células van absorbiendo los nutrientes que hay en este agua del mar. Entonces, digamos que la manera de alimentarse es por filtración. Estas células van a filtrar, van a separar la materia orgánica del agua y van a absorber los nutrientes que necesitan. Y pues no hay mucho más respecto a la reproducción. Las esponjas tienen reproducción sexual y asexual. Sexual, pues liberando los gametos al exterior, se produce la fecundación en el agua y da lugar pues, a una esponjita pequeña por aquí. Bien, esto sería reproducción sexual. La reproducción asexual puede ser por yemas, es decir, le puede salir a la esponja una esponjita pequeña aquí, una yema, que puede ir haciéndose pues, más grande con el tiempo hasta dar lugar pues, a una esponja al lado de la otra, pues ya completa. Y por último, tiene mucho poder de regeneración. Si se parte un trozo de la esponja, este trocito puede seguir creciendo, dar lugar a una nueva esponja y del agujero pues se puede ir reponiendo hasta volver a tener la esponja completa. Entonces tienen un gran poder de regeneración. Y hasta aquí los poríferos, los más sencillos de todos, sin simetría, filtradores, con estas partes, no tienen órganos ni tienen aparatos y son sobre todo organismos marinos, aunque alguno puede haber de agua dulce. El siguiente grupo son los nidarios, también se les conoce como celentéreos, pero en vuestro libro pone nidarios. Bien, los nidarios hemos dicho que son... Dentro de este grupo se encuentran los pólipos, se encuentran las medusas, se encuentran las hidras y se encuentran las anémonas. Las anémonas, si os acordáis de la película de Nemo, el pez payaso vivía entre esta especie de pues animal con tentáculos que son las anémonas. Son sobre todo organismos marinos y también son muy sencillos, prácticamente no tienen, no tienen órganos ni aparatos de verdad. Es decir, también son un conjunto de células especializadas. Tienen simetría radial. Esto es importante. ¿Vale? Simetría radial porque podemos, digamos, encontrar varios planos de simetría. Podemos cortar esta medusa a través de varios planos que todos se juntarían en el centro. ¿Sí? Si esta es la cabeza de la medusa vista desde arriba con los tentáculos, ¿no? Estos serían los tentáculos que asoman desde abajo. Nosotros podemos cortar la medusa por aquí o la podemos cortar por aquí y vemos que da lugar a dos partes iguales. A partir de aquí, este plano también es de simetría, este plano también, entonces ya veis que tiene una simetría radial. Son más o menos, pues eso, ese aspecto redondeado
simétrico. Tienen un cuerpo blando, hemos dicho, y se caracteriza porque tienen tentáculos. Esto es importante. Entonces, la forma que tienen estos organismos es pues eso, más o menos redondeada, con tentáculos, y tienen dos formas corporales muy claras. Una es la medusa, que es el ejemplo que tenéis aquí, y otro es el pólipo. El pólipo que os lo voy a dibujar aquí. ¿Cómo es la forma de un pólipo? Un pólipo tiene forma como de jarra y tiene unos tentáculos en la parte superior. Bien. Tiene una abertura en la parte superior también, en el centro de los tentáculos, ¿no? Esta abertura está rodeada por tentáculos que sirve tanto de boca como de ano. Luego, esta boca-ano comunica con una cavidad interior, que es la cavidad digestiva o la cavidad gastrovascular, que tenéis en el libro. Cavidad gastrovascular. Esto es boca-ano. Barra ano. Y estos son los tentáculos. Bien, este es el suelo porque los pólipos viven fijos en el suelo. Entonces, bueno, pues eso, esta forma de jarra, son depredadores, cazan a sus presas gracias a estos tentáculos. Los tentáculos tienen además unas células especiales que se llaman nidocistos. Entonces, estas células son muy curiosas porque tienen una especie de muelle y un aguijón y aquí una tapa, un opérculo. Entonces, digamos, esta es la célula. Cuando algo toca, ¿verdad? Vamos a poner el dedo aquí de una persona que toca la célula, se abre la trampa automáticamente, esta tapa, y se libera el muelle propulsando este aguijón que se clava en la víctima y le inyecta veneno, un veneno que paraliza a la víctima. Entonces, cuando pasa un pececillo que roza estos tentáculos, le inyecta este veneno gracias a estos nidocistos, de ahí el nombre del grupo. Estos nidocistos le clavan el aguijón y paralizan a la presa y con los tentáculos pues pueden atraerlo hacia la boca y devorarlo. Aprovecharán estas células los nutrientes del organismo y los restos, pues los desechos de estas células podrán salir al exterior. ¿Qué más cosas? Bueno, pues eso, esas células urticantes, por eso las medusas no podemos tocarlas porque si las tocamos a nosotros no nos paraliza, pero sí que nos pican. Aunque cuidado porque hay algunas medusas que son muy muy venenosas, sobre todo pues alguna en Australia que es realmente peligrosa. Esto es el pólipo. La medusa es exactamente igual que el pólipo, pero puesto boca abajo. Es decir, en lugar de tener esta forma de jarra, si lo ponemos boca abajo, se dice que tiene forma de sombrilla o forma de paraguas. Tienen en la parte alta, estaría en el interior la cavidad gastrovascular. Aquí en la parte inferior estaría la boca ano, ¿ven? Y alrededor de la boca ano están todos los tentáculos. ¿Bien? Luego, si os dais cuenta, es como si fuese un pólipo puesto del revés. Esas son las partes de la medusa. La diferencia también es que la medusa es de vida libre. Entonces la medusa puede nadar, lo que pasa que cuando nada solamente puede propulsarse de arriba abajo. Es decir, las medusas son arrastradas por la corriente, pero tienen cierta capacidad para subir o bajar. Digamos que esos son los dos movimientos que puede hacer, subir o bajar dentro del agua.
Más características, espero que no se me olvide nada. Bien, los pólipos y las medusas. Los pólipos y las medusas en realidad son el mismo organismo, pero en dos generaciones diferentes. Es decir, vamos a pensar, los padres son pólipos, pues los hijos de los pólipos son las medusas y los hijos de las medusas son pólipos y así sucesivamente. Una cosa muy curiosa que ocurre en la naturaleza. Son dos formas corporales del mismo organismo en generaciones diferentes. Esto es un coral, ¿verdad? Todos recordáis, bueno, cómo es un coral. Pues si os dais cuenta, no sé si se ve bien en la foto, tiene como unos puntitos blancos en toda la superficie. Bueno, pues cada uno de estos puntitos es un pólipo. El pólipo puede formar colonias, se reproduce de manera asexual por yemas, ¿verdad? Aquí se puede formar un pólipo chiquitito. Y alrededor, esto quieren ser los tentáculos, ¿vale? Y alrededor de estos pólipos, de estas colonias de pólipos, pueden formar un esqueleto. Pueden segregar en la superficie un esqueleto de carbonato cálcico que a veces pues tiene colores pues muy vistosos. Esto que os pinto por aquí sería un esqueleto que recubre el cuerpo de los pólipos y que dejaría libre pues los tentáculos, ¿no? Para poder cazar. Bien, pues este esqueleto, en este caso rojo, es lo que formaría el coral. Y el coral, pues estaría, ¿verdad? Si esto es el coral que parece como un árbol acuático, si os fijáis, está lleno de puntitos. Hay muchos puntitos en el coral. Y en cada uno de estos puntitos es donde viviría uno de estos pólipos. Por eso se ven aquí estas partes blancas, que es porque han salido, digamos, los tentáculos de los pólipos a cazar. ¿Ven? Vamos a ver el ciclo de los pólipos y las medusas. Como os hemos dicho, vamos a empezar por aquí, por el pólipo. Un pólipo vive fijo en el suelo. Este es un pólipo solitario, pero podría ser una colonia formando un coral. Vive fijo en el suelo y se reproduce por gemación. Entonces, aquí como veis, pues se forman como más pólipos, ¿no? Todos apiñados formando una especie de columna, de torreta. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que uno de estos pólipos, cuando se hacen ya muy grandes, puede escaparse, puede soltarse de este pólipo principal, dando lugar a una medusa. Si os dais cuenta, son como medusitas todas apiladas una detrás de otra, entonces se da la vuelta y se convierte en una medusa que tiene vida libre y puede nadar. Las medusas tienen reproducción sexual, luego cuando se junte un macho y una hembra, lo que van a hacer es expulsar los gametos al agua y allí se va a producir la fecundación. De esta fecundación saldrá una especie de larva que cuando se depositará en el suelo y podrá crecer dando lugar a un nuevo pólipo. Entonces tiene, otra vez se vuelve a repetir el ciclo. El pólipo tiene reproducción asexual, que da lugar a un montón de pólipos pequeñitos y cuando se desprende uno da lugar a una medusa que tendrá reproducción sexual y otra vez vuelve al pólipo. Y esto es más o menos pues las características principales de los nidarios. Espero que os haya quedado claro y si tenéis alguna duda, curiosidad, cosa que preguntar, pues ya sabéis que podéis hacerlo como siempre por Moodle o por correo electrónico. Podéis dejar los comentarios en el vídeo de YouTube, podéis suscribiros para no perderos ninguna de las clases. Y sin más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.